abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú. Bueno, es para mí un gusto y un privilegio el poder compartir nuevamente la palabra, tanto con los hermanos como con todos los amigos que nos están viendo a través de este medio, del Zoom, del YouTube y de la radio. Pues quisiera pedirles que oremos antes de poder iniciar este tema. Señor, te damos muchas gracias, porque una vez más, Señor, tu palabra es expuesta y es mi ruego, Señor, mi oración, que seas tú en todo momento guiando a través mío, Señor, esta palabra. Y aún a todos aquellos, Señor, que tienen la oportunidad de escuchar, sea tu gracia para escucharte, para entenderte, para poner por obra, Señor, esta palabra. Por favor, Dios, oramos en el nombre de Jesús, agradecidos por tu presencia y por tu guía en este tiempo. Amén, Señor. Bien, bueno, el tema que he propuesto compartir en este tiempo no es que sea algo que nazca simplemente de mi corazón, sino que veo que es necesario el que vayamos compartiendo temas como estos, ya que es muy común escuchar a diferentes clases de personas pues decir que Dios les ha creado a su imagen y semejanza, que Dios nos acepta como somos y que Dios nos ama. Es verdad, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos acepta como somos y Dios nos ama. Y me gustaría que podamos leer una porción de la Escritura antes de continuar con esto, y para que podamos entender, digamos, este tema que para mí es muy importante para todos, absolutamente todas las personas. Dice en Juan 3:16, si tienen una Biblia a la mano, por favor acompáñenme. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el amor del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bien, volvamos al tema que nos concierne, justamente hablar del amor de Dios. Este es un amor de parte de Dios hacia nosotros puro, íntegro. Es un amor incondicional, le llama la Escritura un amor ágape, ¿verdad? Él ama sin esperar nada a cambio de parte nuestra. Y justamente veo que este amor de parte de Dios hacia nosotros muchas veces es mal entendido. Es mal entendido. ¿Por qué? Porque pensamos que este amor ha de ser cómplice, socapador, ha de permitir o ha de pasar por alto muchas circunstancias en las cuales la humanidad vive. Y no es así. No es así. Cuando alguien afirma hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, es cierto, pero tal vez sea necesario el que nos remitamos justamente al Génesis, ¿no? Para que poder ver esto y podamos entender con claridad aquello que muchas personas afirman y que simplemente puede mostrar dos cosas. Uno es que
no han leído la Escritura, en la cual nos da a conocer a este Dios que es 3 veces santo, ¿verdad? O simplemente están en su mente con la imagen de un Dios creado a su imagen y su semejanza, el cual tiene que acceder a los deseos de su corazón, a su forma de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vayamos al principio. Dice, cuando en Génesis 1:26 estoy leyendo, en el cual dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, y llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es necesario ver qué pasó con esta creación. Si vemos al principio, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Fuimos creados, y me gusta esta parte, o sea, Dios creó absolutamente todos los seres vivos y por encima de ellos puso al hombre para que gobernara en representación de Dios y no el hombre se sometiese a la naturaleza dándole culto o honra, ¿verdad? Entonces vemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que conllevó esto, digamos? Es de que Dios podía relacionarse con el hombre. Como cuenta en la Biblia, en el Génesis, les invito a leer esto, pues habla de que Dios venía en la tarde y hablaba con ellos cara a cara. Pero resulta que hubo un momento en el que cuando Dios los buscó, de pronto ellos se escondieron. ¿No? Se escondieron. O sea, y Dios le dice, entonces, ¿y cómo es que empezó esto? Es que de pronto la serpiente usada por Satanás vino y le dice, Dios te ha dicho esto, aunque no comas, no, sino que Él sabe que el día que comas esto serán abiertos tus ojos y serás como Él. Y ella le creyó a la serpiente y no a Dios, ¿no? Y dice, como consecuencia de esto, entonces fueron abiertos los ojos, estoy leyendo Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Mas Jehová Dios los llamó y les dijo, ¿dónde están? ¿No? O sea, Dios estaba buscando a aquellas personas con las cuales Él tenía relación. Y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé y no comieses? Y miren cuál fue la respuesta del hombre inmediatamente después de desobedecer a Dios, ¿no? Esto tuvo una consecuencia, obviamente, en la cual hemos sido atraídos absolutamente toda la humanidad. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Ahora, analizaremos qué es lo que pasó. Uno, el hombre tenía una restricción de parte de Dios y a él le tocaba obedecer. No comer de aquel árbol que Dios le prohibió hacerlo, ¿no? Y le dijo, el día que comas esto ciertamente morirás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fueron abiertos los ojos, pues desobedeció a Dios. Y cuando Dios fue a buscarle, lo que hicieron, lo que todo hombre que no quiere poner su vida a cuentas con Dios es esconderse de Dios, ¿no? Eso es lo que ellos hicieron. Y allí Dios le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Has comido de aquello que te prohibí. Y esto justamente trajo una consecuencia, ¿verdad? El pecado afectó todo el ser humano. ¿Y cuál fue la primera reacción, digamos, que vemos en el libro de Génesis? De pronto Adán, en vez de reconocer, sí, Señor, perdón, hice lo que no debía haber hecho, lo que hizo la mujer que me diste. O sea, ¿quién fue el primer culpable de que él tuviera una mujer? Fue Dios. La mujer que me diste, me dio y yo comí. O sea, Dios mismo era el culpable de la desobediencia según esta lectura,
de Adán, ¿verdad? Y obviamente seguramente eso trajo un conflicto con su esposa. Y bueno, cuando seguimos leyendo un poco más adelante, vemos pues las consecuencias del pecado, o sea, los cuales entraron en la humanidad. Recordemos que al principio Dios se hablaba con ellos cara a cara, porque no había nada que impida llevar esta relación adelante, ¿verdad? Pero cuando ellos hubieron desobedecido, el pecado afectó la relación con Dios. Fueron separados de Dios, ¿verdad? Fueron separados de Dios. Y lo primero que hizo fue echarle la culpa a Dios, y cuando tuvieron hijos, vemos inmediatamente que el mayor mató al menor. No sabemos cuánto tiempo nos relata en esto la Biblia, pero vemos que la entrada del pecado en el corazón del hombre, pues lo llevó a hacer cosas que no debían delante de Dios. Primero el mayor mató al menor, y fue avanzando y creciendo la humanidad, y vemos en Génesis 6, donde Dios dice que le dolió en su corazón, se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, porque el pensamiento de continuo del corazón del hombre era el mal. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que ese hombre hecho imagen a la semejanza de Dios fue afectado por causa del pecado. La relación con Dios fue cortada, fue separado de este Dios por causa de su pecado. En la Biblia dice que los pecados del hombre han hecho separación entre Dios y el hombre. ¿Cuán serio es esto? Lo cual nosotros tenemos que considerar. ¿Se dan cuenta? La imagen de Dios fue dañada por causa del pecado. Y justamente esa es la razón por la cual Dios, viendo que el hombre fue afectado por el pecado, ¿verdad? El hombre, por mucho que buscase a Dios, ya no podía acercarse a Él porque había algo tan grande como era el pecado. Y también, justamente cuando hablamos de que Dios me acepta como soy, que el amor de Dios ha de impedir que yo sea juzgado, castigado, disciplinado, etcétera, etcétera, y que Él ha de aceptar mi condición de vida, mi forma de vida, mis pensamientos, simplemente, reitero, muestra dos cosas. O no conozco la Escritura, que me muestra a un Dios tal como Él es, o estoy en mente con un Dios creado a imagen y semejanza, el cual tiene que acceder y hacer la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Es justamente cuando vemos esta porción tan conocida de Juan 3:16-17, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, además quiero mencionar otro aspecto, la cruz, la muerte de Jesús en la cruz es una clara evidencia, reitero, es una clara evidencia de la pecaminosidad del hombre, razón por la cual necesitábamos un Salvador, ¿no? Un Salvador, y justamente Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que Él en la cruz muriese en mi lugar, muriese en lugar tuyo, para que allí, como nos dice en Isaías 53, y quiero leerles esta porción de Isaías 53, los que tienen sus Biblias a la mano, por favor acompáñenme, vamos a leer. Es una porción muy, muy importante, considero. Vamos a leer, son 13 versículos. Dice, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, pongan atención, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, no vamos a desglosar todo este capítulo, pero en él nos muestra claramente que el hombre, sin la obra del Señor Jesucristo en la cruz, sin haber creído en esta obra, es absolutamente incapaz de poder acercarse a Dios. Entonces, Dios, viendo la incapacidad del hombre de acercarse a Dios por causa de su pecado, ese hombre, el cual fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, fue afectado, fue dañado, fue corrompido por el pecado y como consecuencia de ello fue separado de la presencia de Dios. Entonces, para el hombre volver a tener una relación con Dios es necesario que crea en la obra de la cruz que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Es por eso que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es creer? O sea, es aceptar, es confiar en aquella obra que Dios hizo a favor mío, que Él fue el sustituto mío en la cruz del Calvario, de tal manera que todos mis pecados, por los cuales yo debía pagar delante de Dios y ser condenado por causa de ellos, es que fueron echados sobre Jesús. Y Él pagó el precio de mi condenación para que yo, al creer en esto, pueda recibir el perdón de Dios, la justificación, la adopción, el haber sido hecho hijo de Dios y poder contar con la presencia del Espíritu Santo, lo cual ha sido prometido a todos aquellos que creen en Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si yo deseo tener una relación con Dios, tengo que acercarme a Él de la forma en la que Él ha establecido, con arrepentimiento, reconociendo mis pecados, confesando mis pecados y buscando el perdón de Dios y reconociendo al Señor Jesucristo como Salvador, como Señor, el cual tiene toda la autoridad, todo el poder para poder guiar mi vida. Si yo pretendo hablar del Señor Jesucristo y que Él acepte mi forma de vida, mi forma de ser, etcétera, etcétera, pues no estoy buscando a Dios conforme a su voluntad, más por el contrario, estoy pretendiendo que Él haga mi voluntad y no yo la suya. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia que, si es que volvemos, la creación de Dios fue dañada por el pecado, fue separado de Dios. Si bien Dios nos acepta, no nos acepta como, si bien nos acepta como somos, pero hay algo que Él no va a aceptar nunca. Él ama al pecador, pero no ama al pecado. Esa es la razón por la cual su Hijo Jesucristo fue a la cruz a morir en mi lugar, por causa de mi pecado que me separaba de este Dios santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que nosotros meditemos en esto. Y voy a usar de un ejemplo. Es como que, no sé cuántos de ustedes ya se han casado. De pronto había un día en el que conocieron un varón o una damita, quedaron encandilados con ella y el único propósito era vivir al lado de ella o de él, ¿cierto? Y bueno, ahí uno pues promete vivir para la otra persona, trabajar para la otra persona, serle fiel, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguno de ellos entrara a la relación matrimonial teniendo una relación anterior sin haber cortado por completo? ¿Qué creen que va a pasar? O si bien durante el matrimonio, ¿no? Uno de los cónyuges es infiel, traiciona la confianza, traiciona a su cónyuge. ¿Qué creen que va a pasar? Sí, podemos suponer. Si es que
somos personas de alguna manera que pensamos y aprobamos lo que es correcto, diríamos no. Si ese hombre no corta con su anterior relación y está manteniendo relación con dos personas, no es apropiado. Lo que conviene en este caso tal vez es que la pareja le ponga un alto o un distanciamiento hasta que él deje aquella relación, ¿cierto? Ahora, si el traidor, si el adúltero o el infiel en el camino, después de haber prometido amar, ser fiel, de pronto encontró otra persona, ¿qué es lo que debe acontecer? Es que debe dejar esa relación, pedir perdón y decidir vivir de la manera que el matrimonio así lo establece, ¿cierto? El matrimonio es para dos personas, para un varón y para una mujer, los cuales deben amarse, respetarse, honrarse, vivir el uno para el otro, ¿verdad? Y no una tercera persona. Eso es infidelidad, eso es traición, eso es adulterio, ¿no? Y la Biblia se le llama de esta manera, o sea, en resumen, eso es pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado lo que va a hacer en esta relación matrimonial, pues va a ser afectarlo, dañarlo, destruirlo, si es que no hubiera un arrepentimiento y un cambio de vida, lo cual le muestra al cónyuge que este hombre arrepentido está decidido a no tener más una relación fuera del matrimonio, ¿cierto? Dios es así. Dios es un Dios que ama incondicionalmente, es un Dios que es celoso, es un Dios santo, dice en la palabra. Y por cuanto Dios no podía aceptar el pecado del pecador junto a él, es que Dios condenó el pecado en su Hijo Jesucristo. Cargó sobre él, a fin de que nosotros al creer en Jesucristo podamos aceptarnos a él y vivir conforme a esta relación la cual Dios ha establecido a un precio muy alto, que es la muerte de su propio Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, para que esta relación, la cual fue perdida por causa de la rebelión del hombre, sea restaurada a través de Jesucristo y podamos tener una nueva relación con el Señor. Entonces, cuando nosotros no estamos dispuestos a caminar conforme Dios lo establece, es porque desconocemos quién es Él, o en definitiva estamos con el pensamiento de que Dios tiene que aceptar lo que nosotros queremos, y ese no es el Dios al cual describe la Biblia. Es un Dios creado en la mente del hombre, ¿se dan cuenta? Entonces, y este hombre lo que desea es que este Dios apruebe sus pecados, su forma de vida. Ahora, cuando hablamos de pecado, ¿de qué estamos hablando? O sea, podemos describir, digamos, muchas formas del pecado. Vayamos por cosas sencillas y que yo veo que es necesario que el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo revele en nosotros lo que es pecado y podamos arrepentirnos de todo nuestro corazón. Si esto no acontece, si no creemos en la obra del Señor Jesucristo en la cruz a favor nuestro, no vamos a ser redarguidos por su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de pecado, para muchos la mentira no lo es. La mentira, el engaño, la calumnia, el odio, el rencor, la difamación, el adulterio, la infidelidad. Y podríamos ir describiendo muchas otras cosas más, ¿verdad? El robo. ¿Y cuántas cosas? O sea, el ser infiel, el ser deshonesto, el no ser íntegro en todo lo que hacemos, ¿no? A todas aquellas cosas Dios le llama pecado. Tenemos nosotros que aprender a reconocer aquello, lo que Dios dice. Si Dios dice que la mentira es pecado, si el engaño es pecado, no, si la traición es pecado, ¿no? Si aquellos aspectos que nosotros estamos peleando para que no sean aprobados, si Dios le dice pecado, pues así tiene que ser para nosotros. ¿Para qué? Para que la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor sea palpable para nosotros, ¿cierto? Entonces, lo importante es entender esto. O sea, Dios nos ha creado sin imagen y semejanza, pero esa semejanza ha sido dañada, corrompida por el pecado. Dios acepta al hombre tal como es, pero no acepta su pecado. Dios ama al pecador, razón por la cual envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, pero no acepta nuestro pecado, porque Él se tomó muy en serio el pecado, tanto así
que Él castigó en su Jesucristo el pecado, a fin de que tú seamos libres de Él y podamos vivir para Dios. Entonces, cuando Dios hizo esto a nuestro favor, cuando Dios dio su propia vida a favor nuestro, Él espera que la respuesta nuestra sea acorde a su persona, acorde a su obra, acorde a lo que Él es, ¿no? En Apocalipsis nos dice que no van a entrar los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. Dios no se hace cómplice del pecado. No, esa es la razón por la cual Dios envió a su Jesucristo a morir en la cruz. Para que en Jesucristo, como hemos leído en Isaías 53, el pecado sea sobre su Hijo. La Biblia dice, el justo murió por el injusto. Jesús, aquel en el cual no había pecado alguno, fue llevado a la cruz y sobre él fue echada todo mi pecado. ¿Y qué recibí yo a cambio? El carácter de Dios, la santidad, la justicia de Dios, para que yo caminase en esa forma de vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, si es que meditamos, o sea, fui creado en imagen y semejanza de Dios, sí, esa semejanza fue dañada por el pecado, ¿no? Dios me acepta como soy, sí, pero es para que yo entre en un proceso de transformación, de santificación y de crecimiento. Dios me ama, sí me ama, a tal punto que dio su propia vida para que yo, al creer en su obra en la cruz, pueda ser restaurado a la relación con Dios, reconociéndole al Señor. Quiero leerles otra porción que está en Romanos 10 para que tal vez podamos concluir esto. En Romanos 10, acompáñenme por favor, los que están con la Biblia a la mano. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario reconocer al Señor Jesucristo, no solamente como el Salvador, aquel que me ha de resolver todos los problemas que yo tuve. No, Salvador significa que Él fue a la cruz para salvar mi alma de la condenación eterna por causa del pecado, ¿cierto? Es necesario que yo reconozca a Él como Señor, como aquel el que tiene absolutamente toda la autoridad. Que cuando yo creo en Él, he puesto mi vida en sus manos, y Él es suficientemente inteligente, sabio, prudente, amoroso, para tomar gobierno y dirigir mi vida con un propósito suyo. Y que en sus manos mi vida está mejor de lo que yo mismo pueda manejarla. ¿Se dan cuenta? Esa es la reflexión, digamos, que tenía para hoy, para que meditemos, ¿no? Si no estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, reitero, esto muestra que no conozco la Escritura, ni conozco a este Dios a través de la Escritura, al cual estoy pretendiendo manejar a mi manera. Pero Él es Dios, Él es el Señor. Él no es manejable conforme al corazón del hombre. Es el hombre el que tiene que rendir su vida y someterse a Dios y hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo no voy a buscar hacer la voluntad de un Dios tan amoroso, el cual puso su propia vida para que yo sea rescatado de la condenación eterna? Pero si es que yo pretendo, a título del amor, ver que este Dios complazca los deseos, mis apetitos, mis pensamientos, mi forma de vida, ese es un Dios hecho conforme a mi imagen y semejanza, el cual está solamente en mi mente, y el Dios verdadero está muy alejado de mí. Esto es fuerte y aún triste para cuantas personas hablan de Dios. Dicen amar a Dios y no viven conforme a la voluntad de este Dios. Desconociendo la Escritura, llevan su propia vida y esa forma de vidas es pecaminosa, lo cual se traduce simplemente como le aconteció a Adán y Eva al principio: están lejos de Dios.
lejos de Dios. Pero Dios proveyó la forma de que nosotros podamos volver a Él, que es su Hijo Jesucristo. Y esto se hace palpable y real en nuestra vida a través de la fe, de creer en la obra de Dios a mi favor. ¿Qué tal si inclinamos nuestras cabecitas y oramos? Señor, te damos muchas gracias. Porque primeramente tú nos has creado tu imagen con el propósito de tener una relación, Señor, cotidiana con nosotros. Pero vemos que a través, Señor, de tu Escritura el pecado nos ha afectado y nos ha separado de ti. Pero también en ella muestra tu amor. Que por ese amor verdadero, Señor, incondicional, ese amor ágape, tú has enviado, Tío Jesucristo, a morir en mi lugar, para que yo al creer en Él, Señor, sea nuevamente vuelto a ti, al reconocerte como Señor, sea vuelto a la relación contigo. Señor, te doy gracias, Señor, por esto, por tu muerte en la cruz. Señor, y oro por todos aquellos que están viendo esto, que tú puedas hablarles a sus corazones y llevarlos, Señor, a ti. Que con arrepentimiento, Señor, busquen hacer tu voluntad, creyendo que tú eres el Señor y su Salvador. Te doy gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por cada persona que ha estado viendo y escuchando, Señor, esta enseñanza. Que realmente sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por disponer este tiempo. El anhelo mío es que en verdad Dios te haya hablado. Y habiendo escuchado, seas tú actuando y yendo al Señor de rodillas. Que el Señor los bendiga. Al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.